Elena, ¿cómo están? De Hodgkin. Antes se llamaba enfermedad de Hodgkin nomás, porque no se estaba seguro si es que era un verdadero linfoma o no. Ahora ya sabemos que es un verdadero linfoma, ¿no? Un linfoma, en general, no de muy mal pronóstico, dependiendo del estadio clínico en que se encuentre la enfermedad, obviamente, ¿sí? Bueno, ¿ven mi pantalla? Doctor, sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, esta es la carátula de la enfermedad o del linfoma de Hodgkin, ¿sí? En el fondo en la diapositiva vemos una célula de red de Stenberg clásica. Justamente esta enfermedad se basa en su diagnóstico en la observación de estas células, ¿ya? Para hacer el diagnóstico de linfoma de Hodgkin hay que ver esta célula en un entorno reactivo o sus variantes, las variantes de las células de Hodgkin, ¿sí? Que vamos a ir describiendo a lo largo del curso de la clase de hoy. Muy bien, es una enfermedad maligna entonces de los linfocitos. Se caracteriza por la presencia de células de red Stenberg, como ya hemos visto y como ya hemos dicho, en un entorno reactivo. Las células de red Stenberg producen factores estimuladores para la presencia de macrófagos, linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas, en fin, ¿no? En diferentes cantidades. Pero lo cierto es que estas células de red Stenberg son imprescindibles para el diagnóstico, aunque no necesariamente las clásicas células de red Stenberg, sino también las células variables, las denominadas variables, ¿ya? Que pueden estar presentes en los diferentes tipos, porque hay varios tipos de linfoma de Hodgkin, como vamos a ir viendo. Su incidencia no es muy elevada, 1 a 3 por 100.000 habitantes por año, con una relación en cuanto a la frecuencia de hombre-mujer de 2 a 3 a 1. No se escucha, doctor. Doctor, no se lo escucha. Bueno, algunas consideraciones de investigación nuevas, básicamente en relación a la presencia del virus de Epstein-Barr hasta en el 50% de las neoplasias de este estilo, ¿ya? Le decíamos que la incidencia no es muy alta, sin embargo, en personas jóvenes proporcionalmente es frecuente este linfoma de Hodgkin en gente joven, ¿ya? Constituye entre el 1 y 3 por 100.000 habitantes por año. La enfermedad compromete al 1 a 3 de pacientes por 100.000 habitantes. La relación hombre-mujer es de 2 a 3 por 1. Y la edad pico tiene 2 etapas de presentación, 2 episodios pico. Entre los 15 y 40 años el primer pico y después de los 60 años el segundo pico, ¿sí? Es menos común en afrocaribeños, más común en occidentales, ¿ya? Y tiene un riesgo 20 veces mayor en gemelos. Les decía que la infección del virus de Epstein-Barr está presente hasta en el 50% de los casos, o sea que puede contribuir al desarrollo de este tipo de linfoma, ¿sí? Expresan estas células en relación al virus de Epstein-Barr proteínas codificadas por los genes LMP1, LMP2A y EBNA1, ¿sí? Patrón de expresión característico de esta infección viral latente, como les decía. Pero, y su importancia radica en que esta familia de genes puede activar una transcripción, ¿sí? De sinasas a partir de NFKB, ¿sí?
Por otra parte, bloquea la expresión del receptor de la célula B y, por tanto, actúa como un gen antiapoptósico, ¿no? Como en muchas otras neoplasias también. Un 50% no tiene expresión viral y, sin embargo, se han encontrado en estos, aunque no en todos, otros genes que expresen y que favorecen la transcripción nuclear también para el desarrollo de esta neoplasia. Bueno, vamos a recuperar el tiempo perdido. Ya estaba en esta diapositiva. Primero les decía que básicamente los linfomas, que son neoplasias malignas del tejido linfoide y del sistema inmune, sobre todo el tejido linfoide, se clasifican en dos grandes grupos. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya. El linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, ¿ya? Son los dos tipos de linfomas. Les decía también hace un rato, y no me escuchaban, que el linfoma no Hodgkin tiene esa denominación porque constituye un grupo muy heterogéneo de enfermedades neoplásicas de los linfocitos, ¿sí? Es tan heterogéneo que no creo que se pueda encontrar un nombre propio para todo este grupo de linfomas. Por eso es que se conocen como no Hodgkin, ¿ya? Que no son Hodgkin, mientras que el Hodgkin es un grupo específico de enfermedades que se caracteriza, como van a ver y ya hemos visto, por la presencia de células de red Stenberg y sus variantes, en un entorno predominantemente reactivo, ¿ya? Entonces vamos a describir las características y las características que caracterizan al Hodgkin y al no Hodgkin a su vez, ¿sí? El origen es B, principalmente B, ¿sí? Son células B degeneradas. Y el no Hodgkin, la mayoría de los linfomas no Hodgkin son también B, 90% de los linfomas no Hodgkin son B, y un 10% son T, de origen T. Esto puede variar geográficamente un poco, pero en el mundo globalizado en el que vivimos, la mayoría de los linfomas son B, de los no Hodgkin, ¿no? El compromiso ganglionar, y esto es interesante, en los linfomas no Hodgkin puede haber una diseminación ganglionar heterogénea, pueden comprometerse varios grupos ganglionares a la vez. En cambio, el Hodgkin casi siempre empieza en un solo ganglio, está localizado, y se propaga por contigüidad simplemente a los ganglios linfáticos vecinos. Y una vez que progresa por mucho tiempo, en forma indolente probablemente, va a ir comprometiendo otros grupos ganglionares distantes, pero al principio es localizado y se propaga únicamente a los ganglios linfáticos contiguos, ¿ya? La diseminación ganglionar, es decir, el compromiso extraganglionar en el Hodgkin es infrecuente, mientras que está en el 30-40% de los linfomas no Hodgkin está presente, ¿ya? Sobre todo en el tracto gastrointestinal y en otros órganos también, en el tiroides, en el vaso, en el hígado, aunque pueden comprometer secundariamente esos órganos, pero pueden ser también primarios, ¿ya? Entonces, el compromiso extraganglionar es frecuente en el no Hodgkin y no frecuente en el Hodgkin. El compromiso de la médula ósea ocurre básicamente lo mismo, infrecuente en el Hodgkin y frecuente en el no Hodgkin. Los síntomas constitucionales, dependiendo del estadio clínico de las enfermedades, son frecuentes en ambos grupos de linfomas. Los defectos cromosómicos principales, aneuploidía en los linfomas de Hodgkin y traslocaciones y deleciones en los linfomas no Hodgkin, ¿sí? La diseminación hacia la sangre no hacen leucemia, aunque pueden comprometer la médula ósea, pero no hay leucemia. En cambio, los no Hodgkin pueden leucemizarse, ¿ya? Y el pronóstico en general, también en términos generales, en el Hodgkin es bastante bueno. Hay una tasa de curación de hasta el 75 a 85% de los casos, mientras que es relativamente malo en los no Hodgkin, aunque todavía hay una tasa de curación bastante importante, del 30 al 40% de los casos. ¿Me siguen escuchando? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Aquí un poco repitiendo algunos aspectos diferenciales, ¿no? Entonces, el grupo axilar ganglionar, cervical, mediastínico y paraórtico son los que más frecuentemente empiezan a afectarse en la enfermedad de Hodgkin. Mira, mientras que el no Hodgkin, como hemos dicho, múltiples grupos ganglionares periféricos, incluso de localizaciones extremas, pueden ocurrir, ¿ya?
la diseminación no contigua y la diseminación ordenada y por contigüidad en el Hodgkin, que hemos visto. Esto es algo nuevo, la rara afectación mesentérica y del anillo de Waldeyer en el Hodgkin, o sea, las amígdalas no son comprometidas con frecuencia, mientras que hay una frecuente afectación de los ganglios mesentéricos y del anillo de Waldeyer en los linfomas no Hodgkin, ¿ya? Y como ya dijimos, el compromiso extraganglionar infrecuente en el Hodgkin y frecuente en el no Hodgkin, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a entrar entonces a describir las principales características y sus variantes, las principales células y sus variantes por una parte, y los diferentes tipos de enfermedad de Hodgkin que existen. La clasificación, ¿ya? Muy bien. Entonces, repetimos en cuanto a la definición: proliferación neoplásica de células gigantes, ¿sí?, dispersas en el entorno de un fondo predominantemente reactivo, ¿sí? Más o menos el 1 al 5% máximo de las células que forman las enfermedades de Hodgkin son las verdaderas células neoplásicas, mientras que el resto son células reactivas, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, un eosinófilo, vemos linfocitos, probablemente esto es una célula plasmática, y vemos macrófagos también. Sí, el entorno es reactivo y las células verdaderamente neoplásicas son las células de Breede-Steenberg y sus variantes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué son las células de Breede-Steenberg y sus variantes? Son, hemos dicho, células B, ¿sí? Son las B, germinales o postgerminales. Esto vamos a ver mejor en el linfoma no Hodgkin, esto de germinal y postgerminal, aunque carece de muchos marcadores de las células B. De hecho, los marcadores de células B, que son C19, 20 y 21, los marcadores universales para las células B, son negativas en la enfermedad de Hodgkin clásica o en el linfoma de Hodgkin clásico, ¿sí? Esta es la típica expresión morfológica de la enfermedad de Hodgkin en un ganglio linfático. Vean ustedes, está agrandado, está todavía encapsulado, puede romperse la cápsula, sin embargo, y tiene un cierto grado de nodularidad. De hecho, claro, la forma más frecuente del linfoma de Hodgkin es la esclerosis nodular, y es así como se ven estos nódulos separados por bandas de fibrosis macroscópicamente. Y microscópicamente, bueno, pues dependerá del estilo, del tipo de enfermedad de Hodgkin. Vamos a ver células de Breede-Steenberg o sus variantes en un entorno reactivo. Y aquí sí se ve mejor una célula plasmática. No sé si pueden ver, aquí un inmunoblasto, linfocitos pequeños, grandes y medianos, y monocitos, macrófagos, también formando parte del entorno. Entonces, hay una diversidad de células acompañando a las verdaderas células neoplásicas, que son las células de Breede-Steenberg, ¿sí? Vean ustedes, aquí esto ya no es un solo ganglio linfático. La enfermedad de Hodgkin ha podido empezar, digamos, en este ganglio y se ha ido extendiendo por contigüidad al grupo ganglionar vecino solamente. Y claro, puede llegar a formar este tipo de masas gigantescas de múltiples conglomerados ganglionares, de un conglomerado ganglionar gigante formado por ganglios múltiples que están todos afectados por la enfermedad, ¿sí? Que tienen esa característica, ese color rosado, brillante, más o menos homogéneo, sin tendencia muy importante a la necrosis, ¿ya? Bueno, entonces, hablemos del inmunofenotipo. Actualmente no se puede hacer el diagnóstico solamente histológico de los linfomas, bueno, casi de ninguna neoplasia, pero sobre todo esto es válido para los linfomas, ¿ya? Entonces, el inmunofenotipo similar es el de las células de Breede-Steenberg clásicas, las mononucleares y las lacunares, que estas son las variedades. Hola.
para CD3, CD4, CD8, en fin, ¿ya? Pero CD3 es el marcador universal para las células T y CD20, 19 también para las células B. En cambio, expresan CD15 y CD30. Claro que puede ser solo CD15 o solo CD30, ¿ya? Pero también pueden expresar, y eso sería lo ideal para el diagnóstico, para facilitar el diagnóstico, CD15 y CD30, ¿ya? Ahora, hay una variedad de células de red Stenberg que son denominadas linfocítica e linfocítica, que usted, ¿sí? No se ven las diapositivas y... ¿No se ve? Compartiendo imagen de pantalla. No. No se ve, doctor. No estoy compartiendo imagen. No, y se corta. Volvió a salir, doctor, porque no podíamos seguir callado. Qué lío, hoy día estamos de malas. En histología me ha pasado lo mismo. He tenido que repetir prácticamente 2 veces la clase. ¿Ahora ven? Ahora sí. Ahora sí, doctor, se ve. Sí, ya no sé. ¿Desde dónde no habré compartido? ¿Desde ahí? Esto ya hemos Uno antes. esto ya hemos visto, ¿no? Esto también, que es básicamente lo mismo, solo que aquí no hay afectación del anillo de Waldeyer en el Hodgkin, y sí hay afectación del anillo de Waldeyer, de las amígdalas, en el no Hodgkin, ¿verdad? Y aquí teníamos una especie de definición del Hodgkin, que es una proliferación neoplásica de células grandes, son grandes, ¿no? A veces son gigantes realmente, que se llaman células de red Stenberg, que es la clásica, o de sus variantes, ¿ya? Dentro de un fondo predominantemente reactivo, como les he dicho. Y en ese fondo reactivo podemos ver eosinófilos, linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, en fin, ¿ya? El 1 al 5% nomás de los linfomas, de las células que forman el linfoma de Hodgkin, son las verdaderas células neoplásicas, es decir, las células de red Stenberg y sus variantes, y en cambio el 95% o más, hasta el 99%, son células reactivas que están alrededor de las células neoplásicas. O sea que a veces es un poco difícil el diagnóstico, pero cuando uno ve esta célula característica, entonces se hace más fácil el diagnóstico, ¿sí? Estas células derivan de una célula B germinal o postgerminal, aunque carecen de muchos de los marcadores de células B, ¿no? De los marcadores clásicos de células B. Esta es la imagen macroscópica que les decía, pero ¿me escuchaban lo que hablaba o no? Sí, doctor. Se quedó en inmunofenotipo. Ya, bueno, miren ustedes, entonces esta es la macro clásica, que tiene ese aspecto de carne de pescado, rosado, fresco, brillante, en este caso multinodular, multinodular en realidad, ¿no? La superficie de corte se ve que está nodularizada, que es por la presencia de bandas de fibrosis separando estos nódulos, que eso es clásico de una variedad del linfoma de Hodgkin, que es la más frecuente, la esclerosis nodular, la variante esclerosis nodular, ¿ya? Y esta es la célula clásica de red Stenberg y el entorno linfoide heterogéneo reactivo. Aquí se ve, por ejemplo, un inmunoblasto, aquí una célula plasmática, muchos linfocitos en diferentes etapas de maduración y macrófagos que también están reaccionando a la presencia de estas células neoplásicas. ¿Ok? Cuando el linfoma de Hodgkin progresa, forma estos conglomerados ganglionares, ¿ven? Digamos que ha nacido en este ganglio, pero va por contigüidad infiltrando los ganglios vecinos y va formando conglomerados circunscritos durante mucho tiempo, en general, ¿ya? Y luego, claro, cuando avanza la enfermedad ya puede comprometer órganos linfoides a ambos lados del diafragma, etcétera, etcétera. Y también, aunque muy raramente, comprometer estructuras extraganglionares y la médula ósea. Bueno, en inmunofenotipo estábamos, ¿no? Les decía que las células de red Stenberg
son las células que forman parte del linfoma clásico. Ahorita vamos a dividir en la clasificación del linfoma de Hodgkin en linfoma de Hodgkin clásico y no clásico, ¿ya? Entonces, las células del linfoma de Hodgkin clásico, que se ven en el linfoma de Hodgkin clásico, son las células de red Stenberg clásicas, las que hemos visto ya varias veces, las células mononucleares, que son variantes, así como las células lacunares, que son variantes de las células de red Stenberg clásicas, ¿sí? Estos tres tipos de células están presentes en el linfoma de Hodgkin clásico y carecen de marcadores de células B y de células T. O sea, no marcan CD19, CD20, CD21, ni marcan CD3, que es el CD característico de los linfocitos T, ¿sí? Y de las leucemias y linfomas T, obviamente. Entonces, pero sí expresan, y esto es lo que quiero que se fijen en la memoria, expresan estas dos designaciones de grupo. CD quiere decir Cluster of Differentiation, que es designación de grupo en español. El CD15 y el CD30, ¿ya? CD15 y CD30. Algunos linfomas marcan los dos, CD15 y CD30, las células de red Stenberg me refiero, pero en otros puede estar solo presente el CD15 y en otras el CD30, ¿ya? Lo ideal sería, para facilitaros el diagnóstico y hagamos la inmunohistoquímica, y los dos, 15 y 30 CDs, sean positivos, ¿ya? Y hay una variedad del linfoma de Hodgkin no clásico, ¿sí? Que es el linfoma nodular con predominio linfocitario, ¿ya? Que tiene estas células, las células L y H, linfocítico e histiocítica, que ustedes las van a conocer en los libros también como células en palomita de maíz, con los núcleos en palomita de maíz, ¿ya? Que sí tienen marcadores PAN-B, o sea, son CD19, CD20, CD21 positivos, mientras que son negativos para las CD15 y CD30, que son clásicos para las células de red Stenberg de la variedad clásica. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver la clasificación de la enfermedad de Hodgkin. La clasificación de la enfermedad de Hodgkin en dos grandes grupos de enfermedad. El Hodgkin clásico y el Hodgkin, podríamos decir, no clásico, ¿ya? En el Hodgkin clásico, que son la mayoría absoluta, ¿no? Tenemos 4 variedades de enfermedades. La esclerosis nodular, que es con mucho la más frecuente, 65 a 75% de los casos. Después viene la celularidad mixta, 20 a 25%. La variedad rica en linfocitos, un poco frecuente, por suerte, porque es de difícil diagnóstico. La depresión linfocitaria, 1%. Sí he visto 1 o 2 casos en toda mi vida de patólogo. Es cierto, y ojalá haya tenido razón, ¿no? Porque cuando he diagnosticado esto todavía no había mucha inmunohistoquímica de rutina. Muy bien, luego tenemos el Hodgkin no clásico, ¿no? Que es el linfoma nodular con predominio linfocitario, que constituye el 5% de todos los linfomas de Hodgkin, ¿sí? Bueno, y es importante, y esto es válido, también podemos extrapolarlo a los linfomas no Hodgkin, ¿ya? La clasificación en estadios clínicos de la enfermedad, según la clasificación de Ann Arbor, ¿ok? Entonces, hay 4 estadios de la enfermedad, que son el estadio 1, una única región ganglionar comprometida.
diferentes estadios clínicos de la enfermedad, si hay compromiso extraganglionar, si hay compromiso esplénico, ¿eso han escuchado? A esta clasificación le agregamos A si es asintomático y B si tiene síntomas constitucionales. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Han escuchado, no? Sí, doctor. Sí, Ya, ahora esto, y ahora vamos a empezar a describir las variedades del linfoma de Hodgkin. Vamos a empezar por la no clásica, ¿ya? Que se llama linfoma de Hodgkin nodular predominio linfocitario, en donde hemos dicho que las células neoplásicas características son las células en palomita de maíz, ¿verdad? Que se llaman linfocíticas e histiocíticas, ¿de acuerdo? Constituyen el 5% de los linfomas de Hodgkin, más frecuente en varones, menores de 35 años, clásicamente adenopatías cervicales o axilares aisladas y un pronóstico global excelente, aunque pueden sufrir transformación hacia un linfoma no Hodgkin de células B, de células grandes, o sea, un linfoma agresivo, ¿de acuerdo? Pero el pronóstico en términos generales es excelente, ya con alta tasa de curación. Histológicamente, borramiento arquitectural, acompañan a los linfocitos, a las células de empalomita de maíz, linfocitos, macrófagos benignos, escasas, ¿ya? Pero sobre todo linfocitos numerosos, por eso es que se llama predominio linfocitario, ¿no? Macrófagos y otras células escasas, como eosinófilos, neutrófilos, células plasmáticas escasas o ausentes incluso, ¿ya? Estas células en palomita de maíz, que son las representantes de esta enfermedad, van a ser positivas para marcadores de células B, o sea, CD20 positivas. También pueden ser positivas para CD45, que es el marcador universal de los linfocitos, y antígeno de membrana epitelial positivo. Mientras que los clásicos marcadores del linfoma Hodgkin, CD15, CD30, son negativos, ¿ya? Necrosis, fibrosis ausentes y células clásicas del linfoma de Hodgkin difíciles o imposibles de encontrar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos imágenes de un linfoma nodular, predominio linfocitario, en donde vemos las células en palomita de maíz. ¿Están viendo? sí, doctor. Estas son las células neoplásicas, ¿ya? Y el entorno, como ven, es reactivo. Y aquí en esta variedad está llenito de linfocitos monótonos, pequeñitos, similares unos a otros y muy escasas células de otra índole, como macrófagos, células plasmáticas, prácticamente no se ven, o son difíciles de encontrar, lo mismo que eosinófilos, ¿ya? Entonces, aquí hay otra fotografía de este mismo linfoma. Estas son las células neoplásicas en palomita de maíz, ¿ya? Y el entorno repleto de linfocitos difusamente, formando sábanas difusas, ¿ya? Y muy pocas células diferentes. Aquí también, en este caso, ocasionalmente se pueden encontrar CD15 positivo, ¿sí? A este linfoma de Hodgkin predominio linfocitario nodular se denomina CD15 paucicelular, cuando hay algunas celulitas de Hodgkin, de palomita de maíz, que marcan CD15 positiva, ¿no? Pero sí tienen que marcar CD20 positivo. Bueno, la otra variedad, ya empezando con las variedades clásicas de enfermedad de Hodgkin, tenemos la esclerosis nodular, que hemos dicho que es la más frecuente, constituye el 65 a 75% de los linfomas de Hodgkin. Es más frecuente en mujeres y jóvenes, adolescentes y adultos, ¿no? Se presenta con adenopatías cervicales, supraclaviculares y en forma característica, muchas veces comprometiendo ganglios mediastínicos, ¿ya? El pronóstico global es excelente también. Las células lacunares son las células clásicas neoplásicas que están presentes en esta variedad de esclerosis nodular, ¿sí? Entonces, las células clásicas, en cambio, desde Stenberg y otras variantes, no son tan frecuentemente observables, ¿no? En cambio, sí las células lacunares. Y lo característico de esta es la presencia de bandas de colágeno que forman nódulos circunscritos. A veces se llamaba a esta enfermedad también paragranuloma, por esto, porque forma nódulos circunscritos como de tipo granulomatoso, ¿ya? Y el fondo reactivo es heterogéneo, polimorfo. Hay células T pequeñas, hay eosinófilos, hay células plasmáticas, hay macrófagos, y el virus de Epstein-Barr se puede observar en las células de red Stenberg, ¿ya? Y esa es la imagen clásica. Vean las células lacunares,
tienen un amplio citoplasma claro, que es defecto de la retracción en el curso de la preparación, y un entorno reactivo muy heterogéneo. Y empezamos a ver, aunque en esta diapositiva no todavía, claramente las bandas de colágeno. Aquí vemos, quiero que vean las células lacunares, con este halo claro, rodeando a estos núcleos multinucleados, con nucleolos acidófilos prominentes también, ¿sí? Todas estas células son las células neoplásicas, y el entorno es reactivo. También siempre hay mayoría de linfocitos, ¿sí? Y aquí, en esta sí se puede ver el otro aspecto clásico de esta variante, las bandas de esclerosis que forman nódulos en torno a las proliferaciones linfoides neoplásicas acompañadas por células reactivas, ¿sí? Esta es entonces la clásica imagen de un linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, con estas bandas colágenas rosadas que ven y que forman nódulos. Aquí mejor todavía se pueden ver, miren, a veces son bandas gruesas y alinizadas de colágeno, circunscribiendo nódulos neoplásicos, en donde hay que buscar a las células lacunares, que son las clásicas células neoplásicas de esta variante. Aquí hay algo más de esclerosis y el linfoma en medio de las bandas de esclerosis. La otra variante es la celularidad mixta, que es la segunda en frecuencia, es parte de los linfomas de Hodgkin clásico, constituye el 20 a 25% de los casos. Este es más frecuente en varones, y el virus de Epstein-Barr está presente en el 70% de los casos, ¿ya? Se presenta en edades más avanzadas, ¿no? El estadio avanzado al diagnóstico es más frecuente que en la esclerosis nodular. En general, la esclerosis nodular la diagnosticamos en un estadio 1 o 2 de la clasificación de Ann Arbor que hemos visto hace un rato, ¿ya? Mientras que la celularidad mixta generalmente la diagnosticamos en un estadio 2 o 3, ¿ya? Los síntomas B, o sea, fiebre, pérdida de peso, malestar, etcétera, etcétera, son más frecuentes también que en la esclerosis nodular, y la localización de las adenopatías con neoplasia son un poco parecidas, cervicales, pero aquí hay supraclaviculares y mediastínicas también. El pronóstico global ya no es excelente, pero es bueno, ¿sí? Hay borramiento arquitectural, y las células de red de Stenberg aquí son clásicas y mononucleares. Los dos tipos podemos encontrar y son abundantes. En donde mejor se ven estas células, entonces, en la variada celularidad mixta del linfoma de Hodgkin, ¿sí? Bueno, y el fondo es reactivo, ¿no? El fondo es reactivo, constituido por un infiltrado celular heterogéneo, linfocitos, eosinófilos, plasmocitos y macrófagos. Y ahí tienen ustedes la imagen clásica del linfoma de Hodgkin con la célula de red de Stenberg clásica o mononuclear, ¿ya? Y en el entorno, linfocitos, muchos eosinófilos, como verán, células plasmáticas, ahorita no la ubico a ninguna en particular, macrófagos también, pueden haber un poquito de inmunoblastos, ¿ya? Entonces, por eso se llama celularidad mixta, porque acompañando a estas células neoplásicas, clásica de red de Stenberg o mononuclear, variante mononuclear, hay una heterogénea población celular de linfocitos, eosinófilos, macrófagos y células plasmáticas. Perdón. Y no hay esclerosis, ¿no? No hay proliferación fibrocolagenosa. Luego tenemos la variante de depresión linfocitaria. Esta es rara, menos del 1% de los casos. Es más frecuente en inmunodeprimidos. Se asocia casi siempre al virus de Epstein-Barr, a la presencia del virus de Epstein-Barr, y el estadio clínico de la enfermedad es avanzado cuando se hace el diagnóstico. Los síntomas B son frecuentes y el pronóstico global es malo, ligeramente peor que en los otros casos, ¿no? Pero siempre va a depender del estadio clínico de la enfermedad, del estadio de Ann Arbor, ¿ya? En la arquitectura hay borramiento, el entorno celular reactivo está depletado, por eso se llama depresión linfocitaria, y las células que forman las células neoplásicas son de todo tipo, red de Stenberg, clásicas, mononucleares, y aparece una célula, una variante celular neoplásica que es casi patognomónica de esta variedad de linfoma de Hodgkin, las células de red de Stenberg pleomórficas, que son abundantes,
¿Ya? Y aquí tienen ustedes. Entonces, difícil el diagnóstico de estos casos porque podría confundirse con un linfoma no Hodgkin o incluso con un carcinoma metastásico, ¿no? Por las células grandes, pleomórficas que hay. ¿Ya? Depresión linfocitaria, vean, el entorno no es tan lleno de linfocitos como en los otros casos y hay muchas células neoplásticas. ¿Ya? Aquí, entonces, salta la regla, hay una excepción a la regla. Decíamos que las células neoplásticas constituyen entre el 1 y el 5% nomás de toda la población de los ganglios linfáticos comprometidos. No, aquí son muchas más que ese porcentaje pequeño que hay en las variedades clásicas diferentes que ya hemos visto. Y aquí tenemos el compromiso esplénico por linfoma de Hodgkin. Aquí también vemos una tomografía con compromiso ganglionar múltiple, ¿sí? Y ahí terminamos, por suerte, se nos ha acabado, nos hemos salido varias veces en este día de un linfoma que no es muy extenso. Ojalá no nos pase en la próxima clase, que sí es larga la clase, ¿ya? Y que vamos a tratar de empezar temprano, entonces. ¿Ok? Está bien, doctor. Muy bien, me despido de ustedes. ¿Cómo les habrá ido en el examen? Yo creo que bien, ¿no? A la mayoría. Sí, nomás. Me parece perfecto. Ok.